Buen día tengan ustedes nuevamente aquí. Tengo mucho gusto de trabajar esta parte de la unidad número 2 del programa preparatorio, académico preparatorio PAP de STEM. Hoy vamos a ver, analizar conjuntamente con ustedes el tema célula. Bueno, aquí tenemos una figura que nos ilustra, es una maqueta, por supuesto, ¿verdad? La célula dista mucho de tener esta apariencia, pero esta maqueta nos puede ayudar a tener una idea de cómo es una célula. Aquí tenemos una maqueta un poquito más compleja, donde se puede observar la gran complejidad de sus estructuras, como tiene varios compartimentos, las células más complejas, y cada una de ellas va a realizar funciones específicas, pero todas las células no son así tan complejas, hay algunas que son más sencillas y otras como esta que son muy complejas. Sí, observen aquí que este es un corte, ¿verdad? Un corte de una célula hipotética que nos puede ilustrar aproximadamente cómo es una célula. Pero si queremos elaborar un concepto, ¿qué es una célula? Podemos decir que es la unidad más pequeña de un ser vivo y que puede realizar todos los procesos vitales. Recuerden ustedes, cuando vimos las características de los seres vivos, estudiamos que los procesos vitales, como es la respiración, la nutrición, la reproducción, el metabolismo, todos esos procesos que son procesos vitales, los pueden realizar todos los seres vivos. Y eso es que los diferencia de los no vivos. Pues una simple célula como esta que ustedes ven acá, que es muy pequeña, puede realizar todos los procesos vitales. Aquí vemos una gran diferencia con los virus, que fue la clase anterior. Los virus no se consideran seres vivos. ¿Por qué? Porque no pueden realizar los procesos vitales. Sin embargo, ya la célula, aunque sea una mínima parte de un ser vivo, ya puede realizar por sí sola todos los procesos vitales. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Posee todos los componentes físicos y químicos necesarios para su conservación, crecimiento y división. O sea, no necesita de otra estructura para poder realizar todos los procesos vitales. Por sí sola, ella, la célula, puede realizar todos los procesos vitales. Puede transformar la energía de una forma a otra y utilizarla para su actividad metabólica. Pues como es sabido, los seres vivos tienen que utilizar energía para poder realizar todos los procesos vitales. Y ellos son capaces de transformar esa energía de una forma a otra y poder entonces de esta manera utilizarla para realizar muchos procesos metabólicos fisiológicos. Puede almacenar información genética en moléculas de ADN y transmitirla a su descendencia. Bueno, todos sabemos que en las moléculas de ADN, porque esto ya lo vimos en las primeras clases, es donde está todo el código genético. O sea, las características que se heredan de un organismo a otro están en el ADN. Entonces, ellas pueden almacenar esa información y no solamente almacenarla, mantenerla en su interior, sino también transmitirla a su descendencia. Esta es una característica muy importante de los seres vivos. Y puede realizar intercambio de sustancias y energía entre el ambiente externo y el ambiente interno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ambiente externo? Es el que está fuera de la célula. Y el ambiente interno es todos los componentes que forman toda la parte interna de la célula. Entonces quiere decir que materiales que están en el exterior pueden entrar en la célula y materiales o moléculas que están en el interior de la célula pueden salir, estableciéndose así un intercambio que está generado por las necesidades metabólicas de la célula.
Bueno, después de haber estudiado todo lo relacionado con células, los científicos llegaron a conclusiones científicas, por supuesto, que están derivadas de la observación, del estudio minucioso, de la experimentación en base a las células. Y se estructuró lo que se llama teoría celular, o sea, teoría moderna de la célula, porque teorías celulares han habido varias, pero la teoría moderna, que es la teoría científica, establece lo siguiente. Establece que las células son la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos, por más pequeños que sean, van a estar formados por una o por varias células. Eso es lo que establece esta teoría, ¿verdad? Y dice, se forman nuevas células solo por división de otras preexistentes, no por generación espontánea proveniente de materia inanimada. Bueno, lo que pasa es que a partir de la historia de la biología, recuerden ustedes que habían varias tendencias. Entonces, esta parte de la teoría nos dice que solo se pueden formar células si provienen de otras células, o sea, de materia viva, que no se puede formar un ser vivo si proviene de una materia inanimada. Otra de las partes de esta teoría celular es que todas las células vivas actuales tienen un origen común con las antecesoras de tiempos remotos. Esto también es una idea muy discutida y muy rebatida por diferentes filósofos y diferentes teorías. Pero lo que quiero decir es que hay un origen común entre las células que existieron hace miles y miles de años y las células actuales. ¿En qué se basa esta idea? Precisamente cuando se han estudiado las proteínas, cuando se han estudiado algunas de las estructuras originales de la célula, entonces se ha llegado a la conclusión que hay una unidad entre células de tiempos muy primitivos, ¿verdad? De células primitivas con las células actuales. También nos dice que esta teoría se apoya en las similitudes básicas de su estructura y moléculas que la componen. Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Todas las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, de alguna manera están emparentados. Entonces, de ahí se deriva esta idea del origen de las células. Bueno, ya establecida la teoría celular, la teoría científica de la célula, vamos a hablar ahora de las características de las células. ¿Cómo son las células? ¿Cómo están formadas? ¿Cuáles son sus principales estructuras? ¿Cuáles son sus principales funciones que realiza cada una de ellas? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Nos dice que todas las células presentan una membrana plasmática que mantiene su contenido unido pero separado del medio externo. Imagínense ustedes que en este dibujo que observamos acá sea una célula. Bueno, alrededor de ella se va a formar una estructura que se llama membrana plasmática. Pero esta membrana que está acá va a separar el ambiente interno, que es el que está aquí dentro de la célula, del ambiente externo, que es el que está acá. Lo va a mantener separado. Pero no solamente lo va a tener separado, sino que también va a tener unida todo su contenido acá. Si no existiera esta membrana, posiblemente el contenido se desparramaría. Pero como está la membrana, ella mantiene acá la unidad de esta célula. Por eso que la membrana es muy importante. ¿Por qué? Porque la membrana además permite que las células acumulen materia y energía en su interior. Recuerden ustedes que dijimos que material que está aquí adentro puede entrar en la célula y material que está aquí adentro puede salir de la célula, estableciendo un continuo intercambio de sustancias y materiales. Pero la célula es capaz de acumular acá en su interior
materiales o moléculas necesarias para todos sus procesos, pero además energía. Recuerden ustedes que muchas de las sustancias que hemos estudiado, como por ejemplo los carbohidratos, son moléculas muy energéticas, tienen un gran contenido energético, así como también los lípidos. Y las membranas permiten que las células acumulen, bueno, ya esto lo leímos, ¿verdad? Que acumulen materia y energía. La composición química en el interior de la célula es muy diferente al medio externo. A veces el medio interno es un poco más diluido que el medio externo o viceversa. El medio externo puede ser más diluido, es decir, que tiene más sustancias líquidas que el medio interno, o mayores partículas o menores partículas, o sea, que puede haber una gran diferencia entre el medio externo y el medio interno. Y presentan formas para almacenar la energía, por lo general en moléculas de ATP. Ahora estamos mencionando el ATP nuevamente, pero en clases anteriores vimos que el ATP, adenosin trifosfato, es una molécula, es un ácido nucleico, recuerdan ustedes, que acumula, puede almacenar temporalmente determinada energía que la célula podría utilizar para realizar diferentes procesos. Las células contienen control de su actividad metabólica. ¿Qué quiere decir? Que las células son capaces de realizar diferentes procesos en los cuales estos están debidamente regulados y se van a realizar estrictamente si es necesario si son necesarios dentro de la célula. La función fundamental de la información genética es dirigir la actividad celular. Toda la actividad de la célula está dirigida por la información genética. Existe dentro del núcleo el ADN, que es donde está el código genético, donde ya viene estrictamente programado, se puede decir, la actividad metabólica de las células. Imagínense ustedes qué complejas son las células, ¿verdad? A pesar de algunas de ellas ser tan pequeñitas, sin embargo, fíjense ustedes qué cantidad de funciones metabólicas y otras estructuras hacen que éstas puedan funcionar coordinadamente y de acuerdo a sus necesidades. Bueno, cuando decimos que son muy pequeñas, el tamaño de las células puede variar. Puede ser muy pequeñitas o pueden ser un poquito más grandes, e incluso algunas se podrían ver a simple vista, como es, digamos, el huevo. Es una célula se puede decir gigante, ¿verdad? Donde se ve el citoplasma, que es de toda la clara, la membrana, que sería la cascarita, la cáscara, dentro de la cáscara está la membrana, y también el núcleo, que sería la yema. Pero, por lo general, todas las células son microscópicas, o sea, habría que verlas con el microscopio. El tamaño de las células es muy variado. Por lo general son microscópicas, pero no quiere decir que no pueda haber algunas que son un poquito más grandes. Aquí tenemos una fotografía de una vista microscópica de células, ¿verdad? Posiblemente algunas células ameboideas o células de tejido epitelial. Por lo general se utiliza el microscopio, el micrómetro o la micra para medirlas, o sea, para poder medir, debido a que son tan pequeñas, utilizan una unidad de medida capaz de poder medir estas dimensiones tan pequeñas, ¿verdad? El micrómetro es la milésima parte de una micra. Imagínense ustedes qué medida más pequeña. Y es necesario en este caso que se utiliza un microscopio para poder observar los diferentes tipos de células.
Es decir, que muchas de ellas no se pueden ver a simple vista. Hay que utilizar el microscopio para poder observarlas. Bueno, la tecnología siempre ha sido el acompañante indispensable para los estudios científicos. Y aquí tenemos que en 1665 Robert Hooke fabricó un microscopio con el que pudo observar las paredes de las células del corcho. Observen, este microscopio casi no se parece mucho a los microscopios actuales. Sin embargo, con este aparatito, Robert Hooke ya pudo observar las células del corcho. Y a principios del siglo XX se dispuso de versiones mejoradas del microscopio compuesto y por supuesto con mayor posibilidad para observar en más detalle la estructura de la célula. Hoy en día contamos con microscopios electrónicos que se pueden ver tridimensionalmente, otros con rayos láser, infrarrojos, de manera que la tecnología en materia de la microscopía y de las técnicas para poder observar todas las estructuras celulares ha alcanzado unos niveles bastante considerables, ¿verdad? Hoy en día se cuenta con tecnología y técnica avanzada con relación a la microscopía. Por esta causa se amplía cada vez más el conocimiento acerca del comportamiento y estructuras celulares. ¿Cómo se podría estudiar mejor una célula? Bueno, si nosotros somos capaces de observar todos sus procesos, el proceso de reproducción, el proceso de metabolismo de algunas sustancias, hacer experimentos que demuestren el funcionamiento de algunas estructuras, pues naturalmente que se va a ampliar nuestro conocimiento acerca de la célula. Observen aquí, este microscopio es un poquito más moderno, miren. Es binocular, es electrónico. Por supuesto que el alcance que puede tener o la resolución que puede tener este microscopio es muy superior a que es un microscopio escolar. Es un microscopio compuesto que básicamente está formado por un brazo o asa, una platina, unos lentes objetivos con diferentes resoluciones, un lente ocular, un espejo para poder proyectar la luz, una base y tornillos macrométrico, micrométrico que nos ayuda a poder enfocar mejor nuestra observación, pero esto es lo que se usa en nuestros laboratorios. Hoy en día se cuenta con microscopios mucho más sofisticados y mucho más avanzados. Bueno, esta ya es otra parte. Vamos a empezar a hablar de las diferentes partes o las estructuras fundamentales de la célula. Casi siempre cuando hablamos de célula mencionamos que tiene un núcleo, pero no todas las células tienen núcleo. Hay algunas células que son mucho más simples, menos complejas, que no tienen un núcleo organizado. Por eso dice células sin núcleo organizado. Estos son organismos unicelulares y microscópicos y se clasifican como procariotas, que significa antes del núcleo. Procariota significa antes del núcleo, o sea, estas células pudieron haber surgido mucho antes de las células con núcleo. Sin embargo, a pesar de no tener un núcleo organizado, ellas son capaces de realizar todos los procesos vitales. Dentro de este grupo de la célula procariota tenemos bacterias Archaea y Archaea, que son ejemplos de estas células. Representan la 10ª parte del diámetro de una célula eucariota. Son mucho más pequeñas. La célula eucariota tiene un tamaño bastante grande si la comparamos con la célula procariota, que es una 10ª parte de la célula eucariota. El ADN no está encerrado en un núcleo, sino en zonas llamadas áreas nucleares
o nuclear o nucleoide. No existen organelos internos rodeados de membranas, o sea, un sistema membranoso. Generalmente en las células más desarrolladas existe una serie de membranas que forman los diferentes organelos, que está bien, se observa perfectamente, ¿verdad? Bien notificado. Pero en la célula procariota no existe ese sistema membranoso. Apenas contamos con una membrana plasmática y algunos pliegues internos de esa membrana que pueden realizar algunas funciones que realizan en las otras células más complejas, que se llaman organelos. Pero esta célula procariota aún no tiene esa complejidad. Las células procariotas como bacterias. Un ejemplo son las bacterias. Aquí tenemos una fotografía, miren, de unas bacterias que son bacilos, como el bacilo de Koch, por ejemplo. Este tipo de bacteria presenta membrana plasmática que limita el contenido citoplasmático, o sea, todo el contenido interno. Todo el contenido interno se llama contenido citoplasmático y en algunos casos se pliega hacia el interior, lugar donde se realizan múltiples acciones metabólicas celulares. O sea, en la parte interna de esta membrana plasmática hay pliegues y se supone que en esos pliegues es donde se realizan muchos procesos metabólicos, por ejemplo, la respiración, la síntesis de proteínas y muchos otros procesos fisiológicos. Algunas tienen pared celular que rodea la membrana plasmática. No todas, algunas células procariotas, como en el caso de algunas bacterias, estas tienen pared celular, es decir, que hay otra estructura fuera de la membrana que le da resistencia y le da sostén a la célula procariota. Otras tienen flagelos, fibras largas que se proyectan desde la superficie celular, importantes para la locomoción, pero de estructura diferente de los eucariotes. Los flagelos son estructuras filamentosas que ayudan a que éstas tengan cierta movilidad, aunque no todas las bacterias tienen flagelo. En su citoplasma se encuentran pequeños ribosomas que sintetizan proteínas. Es decir, que en las células procariota existen ribosomas. Yo pienso que son las únicas estructuras o organelos que se encuentran en el citoplasma, ¿verdad? Y tienen gránulos de almacenamiento que contienen glucógeno, lípido y otros compuestos. Aquí, a continuación, vamos a ver una fotografía de una bacteria como la que hemos mencionado, que tiene su membrana. Esta es su membrana, observen acá, tiene su membrana, tiene su flagelo, miren. Aquí tenemos un flagelo, aunque el origen de este flagelo es muy diferente al de la célula eucariota. Y tiene muchos filamentos o estructuras, ¿verdad?, aquí alrededor. Y también tiene su pared celular. Bueno, ahora vamos a ver cómo están formadas las que tienen mayor complejidad, que es la célula eucariota. El prefijo EU significa nuevas células, o sea, células más modernas. Célula eucariota. Son células características de los reinos protista, fungi, vegetal y animal. O sea, casi todos los demás organismos, aunque sean unicelulares o multicelulares o pluricelulares, ya van a estar formados por células eucariotas. Los protistas son, digamos, organismos unicelulares como amebas, por ejemplo, fungi, hongos, vegetal, plantas, todo tipo de plantas, y animal, bueno, todos los animales. Todos ellos están formados por célula eucariota. Aquí tenemos una fotografía donde estamos comparando la célula procariota, que es esta que ustedes ven acá, que es mucho más sencilla, como pueden ver su sistema membranoso,
Y tenemos los ribosomas, ¿verdad? Si la comparamos con esta maqueta de una célula eucariota, observen ustedes la complejidad de membranas que tiene. Muchas membranas que forman compartimientos, miren, muchos compartimientos donde se realizan diferentes funciones. Algunos son celulares, unicelulares, que están formados por una célula, por ejemplo los protistas, y otros de organización pluricelular o multicelular. La mayoría de las plantas y de los animales son pluricelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que están formados por miles y miles de células que forman los diferentes tejidos. Tejido nervioso, tejido epitelial, tejido conjuntivo, un montón de tejidos que forman todas nuestras partes de nuestro cuerpo, y que, pero cada uno de esos tejidos está formado por miles y miles de células. Células pequeñitas, pero que son capaces de hacer por sí solas muchas funciones, y en su conjunto pues ayudan a que todo el organismo funcione coordinadamente. Los eucariotes tienen núcleo verdadero. Recuerdan ustedes que habíamos hablado que las células procariotas no tenían núcleo verdadero, no tenían una membrana que formara el núcleo. Sin embargo, vemos acá en la célula eucariota, ya tenemos acá, miren, un núcleo verdadero, bien diferenciado, que es este que generalmente se encuentra en el centro de la célula, pero se puede observar con mucha precisión si utilizamos unas técnicas adecuadas de microscopía. Y aquí tenemos el núcleo con su envoltura nuclear y dentro otra estructura que se llama nucleolo. Los eucariotes son organismos altamente organizados. Presentan organelos citoplasmáticos rodeados por membranas. Bueno, ya vimos la complejidad del sistema membranoso. El núcleo, que contiene material genético, está rodeado por la membrana nuclear. El núcleo tiene su propia membrana y ahí mantiene su contenido. Y dentro del contenido está todo el material genético. Algunas células eucariotas presentan estructura de organelos especializados para realizar funciones específicas, como por ejemplo los cloroplastos de la célula vegetal. Bueno, todas estas compartimentos que vimos en la célula forman diferentes organelos. Un ejemplo, como ponemos aquí, son los cloroplastos. Los cloroplastos son estructuras características de la célula vegetal y son los que realizan la fotosíntesis, que es el proceso de convertir la energía lumínica en energía química. Por eso decimos que los seres, la célula como ser vivo puede transformar diferentes formas de energía y utilizarla para sus procesos vitales, ¿verdad? El proceso de fotosíntesis en las plantas es esencial, porque por este proceso ellas pueden sintetizar carbohidratos y sustancias nutritivas y que después nosotros las utilizamos como fuente de alimento. Pero, ¿por qué? Porque tienen esta capacidad de transformar una forma de energía en otra, en esta estructura, en los cloroplastos. Bueno, seguimos con la estructura eucariota, de los eucariotas. Estos se dividen en núcleo y citoplasma. Ya observamos el núcleo. El resto de su contenido, que está limitado por la membrana, en la parte externa, es lo que se llama citoplasma. Y esta parte están bien definidas, bien diferenciadas. Y llamamos citosol a la parte líquida del citoplasma. En el citoplasma hay dos estados de la materia, uno que es líquido y otro que es sólido. La parte líquida le llamamos citosol, le llamamos citosol, y la parte sólida es lo que forma toda la estructura membranosa, o sea, todos los organelos.
Pero además, la célula presenta un citoesqueleto importante para mantener la forma y transportar material dentro de la célula. El citoesqueleto no es más que una red de fibras que le da cierto soporte a la célula. La célula tiene que trasladarse, tiene que moverse para poder realizar todos los procesos. Y este citoesqueleto mantiene, se puede decir, ese soporte, mantiene su forma y también le va a servir a la célula para poder transportar el material dentro de la misma. Aquí tenemos una fotografía más ampliada, ¿ven? Sobre la célula. Aquí vemos el núcleo, observen. Y todo lo que está afuera del núcleo, todo esto es lo que se llama citoplasma. Como ustedes pueden observar acá, embedidos en la parte líquida del citoplasma están los organelos. Y tenemos varios organelos. Por ejemplo, las mitocondrias, los lisosomas, acá, el retículo endoplasmático, por ejemplo, el complejo de Golgi, los ribosomas que suelen estar asociados al retículo o pueden estar fuera. Y así una variedad de organelos que vamos a estudiar de una forma muy resumida. Bueno, en el núcleo, continuamos con el núcleo, es el organelo más grande de la célula y puede ser esférico u ovalado. Ocupa una posición relativamente fija en el centro de la célula. Es el centro de control de la célula. Como ya hemos dicho, en el núcleo está el material genético y es el que va a dirigir todas las funciones celulares. Aquí dentro del núcleo podemos ver el ADN, miren, este es el ADN. El ADN es la estructura que forma los cromosomas. Este cromosoma que ustedes ven acá está formado por ADN, ácido desoxirribonucleico. Y cada cierto fragmento de ADN es lo que forma el gen. Es decir, que en nuestros cromosomas hay una cantidad de genes y en los genes se portan todas las características de las diferentes especies de organismos. Aquí vemos el núcleo. Esta parte blanca representa el núcleo. Esto es una maqueta, por supuesto, ¿verdad? Esta parte blanca representa el núcleo. Y aquí, a continuación del núcleo, vemos una membrana, ¿ven? Que parece que es una membrana continua, que es más bien como unos sacos aplanados. Y este es lo que se llama retículo endoplasmático. Entonces hay dos tipos. Este que ustedes ven aquí que tiene muchas rugosidades acá, por eso se llama rugoso, porque tiene muchos ribosomas asociados. Y esta parte que ustedes ven acá, que es el liso, que no tiene ribosomas asociados, por eso se llama liso. La envoltura nuclear es una doble membrana que separa el contenido nuclear del citoplasma y los poros nucleares de la membrana permiten el paso de algunas sustancias del citoplasma al interior del núcleo y del núcleo hacia el citoplasma. Aquí vamos a ver mejor la envoltura nuclear. Pareciera que fuera una estructura uniforme, sin embargo, como vemos acá, no tiene nada de uniforme. Es bastante irregular, tiene muchos poros por donde pasan sustancias del núcleo al exterior al citoplasma y del citoplasma al núcleo, pero es una doble membrana. Los cromosomas. Las moléculas de ADN componen los genes de los cromosomas.
Vamos a ver si logramos encuadrar acá para que ustedes puedan seguir. Dice, las moléculas de ADN componen los genes de los cromosomas. Seguimos acá. Los genes contienen todas las instrucciones codificadas para la síntesis de proteínas. Continuamos aquí. El ADN y proteínas forman un complejo llamado cromatina, que es el contenido del núcleo. La cromatina se organiza para formar los cromosomas. Y al dividirse las células, los cromosomas se duplican, formando dos cadenas o copias de ADN original. De esta manera puede pasar, ¿verdad?, una copia de una célula a otra. Y en esta fase se hacen visibles al microscopio. Antes no se pueden ver. Sin embargo, después, en esa fase, es donde se pueden observar. Bueno, continuaremos entonces en la próxima pantalla. Observen ahí los cromosomas, cómo se ven. Ahora vamos a ver cómo se forman las subunidades de ribosomas. Los ribosomas, recuerden que dijimos que estaban asociados al retículo. Pero ¿dónde se forman estas subunidades? Bueno, estas se forman en el núcleo, en el nucleolo. Ahí es donde se forman estas unidades y después estas atraviesan la doble envoltura nuclear por los poros y se dirigen al citoplasma, donde se asocian algunas en el retículo y otras se quedan de forma independiente. Forman los ribosomas, dice. Forman los ribosomas. Que se encargan de la síntesis de proteínas. Y constan de dos partes principales, una unidad menor y otra mayor. Contienen un tipo especial de ARN llamado ARN ribosomal. Estas se ensamblan en el núcleo, específicamente en el nucleolo. Y las unidades ya ensambladas salen del núcleo por los poros nucleares y pasan al citoplasma. Observemos acá. Este es el retículo. Observen cómo aquí están asociados al retículo rugoso los ribosomas. Miren. Sistema de membranas internas. Forman el conjunto de organelos membranosos, muchos de ellos estrechamente vinculados por sus membranas o compartimientos. Otros interactúan por medio de vesículas, que llevan sustancias de un compartimento a otro. Dentro de los organelos membranosos se incluyen retículo endoplasmático complejos, el complejo de Golgi, los lisosomas y las vacuolas, que ya lo habíamos mencionado cuando vimos la figura. El retículo endoplasmático es una masa membranosa que envuelve el núcleo y tiene continuidad con la membrana externa de la envoltura nuclear. Parece ser que hay una continuidad entre la membrana, la envoltura nuclear y el retículo endoplasmático. Son membranas con forma de sacos estrechamente hacinados y aplanados, formando compartimentos interconectados en el citoplasma. El espacio interno de la lámina membranosa se llama luz. Es como que si nosotros infláramos una vejiga y después aplanáramos por dos extremos esta vejiga, entonces quedaría un espacio interno. Ese espacio que queda es lo que se llama luz. Las membranas y la luz contienen enzimas que catalizan muchas reacciones químicas.
Casi todas las reacciones químicas, el conjunto de reacciones químicas, que es lo que se llama metabolismo, está asociado a las membranas. El retículo tiene regiones asociadas con los ribosomas y forma el retículo rugoso, que ya lo observamos en la figura. Aquí vemos, estas son las unidades de ribosomas, miren, una grande, una pequeña. Este es un dibujo que nos va a mostrar más o menos cómo es el mecanismo. Salen del nucleolo, en el núcleo, se dirigen al citoplasma y se colocan acá este es el ARN ribosomal en el citoplasma y este es el retículo. Entonces ahí se quedan asociadas en el retículo, ¿verdad? Donde se van a juntar las subunidades de ribosoma y allí se va a situar el ARN ribosomal para la síntesis de proteínas. Aquí tenemos una figura que nos demuestra, miren, aquí se ve bien la envoltura nuclear, el retículo acá rugoso asociado con los ribosomas y otras estructuras que vamos a ir viendo paulatinamente. El retículo rugoso tiene una función importante en la síntesis y ensamble de proteínas. Algunas de estas proteínas pueden ser modificadas por enzimas que les añaden carbohidratos o lípidos. Otras enzimas participan en el plegamiento de las proteínas. Las proteínas se transfieren por medio de vesículas a otras membranas de destino. Otra región del retículo es el liso. Recuerdan que nosotros vimos el retículo rugoso que tenía los ribosomas, pero había otra parte que no tenía ribosomas, que era el liso. Bueno, estas dos partes realizan funciones completamente diferentes, porque el liso no posee ribosomas y es tubular. Y el retículo liso es el sitio principal del metabolismo de fosfolípidos, esteroides y ácidos grasos. También el retículo liso participa en la localización de enzimas detoxificadoras que desdoblan sustancias químicas como moléculas que causan el cáncer. Observen ustedes, disculpen, ¿qué función más importante tiene el retículo liso? Estos son los efectos, ¿verdad?, de la tos. Continuaremos. El complejo de Golgi. Son pilas de sacos membranosos aplanados con espacios que no tienen continuidad. Bueno, casi todos los organelos son sacos membranosos aplanados, pero algunos unidos y otros no. El complejo de Golgi no tiene continuidad, o sea que se encuentra un poco separado. La célula animal con frecuencia se localiza a un lado del núcleo y en otras consiste en pilas aplanadas de membranas dispersas en toda la célula. El complejo de Golgi funciona como procesador, clasificador y modificador de proteínas. La mayor parte de ellas pasan por él. Algunas se modifican, por ejemplo, las glucoproteínas, que son productos de adición de estas con polisacáridos complejos. De allí son enviadas a diferentes partes de la célula. Es decir, que es como que fuera, pienso yo, como una estación. Aquí se producen las diferentes proteínas. Y estas miren aquí las vesículas, ¿están observando ustedes? Estas vesículas van hacia el complejo de Golgi, que es esta estructura que se colorea aquí de rojo. Entonces, aquí en este organelo es donde se complementan las proteínas, se clasifican, se empaquetan y después se envían a todos los lugares de la célula donde sea posible. Este es el complejo de Golgi. Después tenemos los lisosomas, son unas pequeñas vesículas más chiquitas. Son sacos de enzimas digestivas que desdoblan moléculas complejas del medio intracelular y extracelular.
Se han identificado unas 40 enzimas hidrolíticas en los lisosomas que se originaron en el complejo de Golgi. En ocasiones los lisosomas suelen causar la lisis de organelos y liberar energía de sus componentes. Los lisosomas también degradan moléculas pequeñas incluidas en el citoplasma. Esas pequeñas estructuras amarillas que vimos en la maqueta son los lisosomas. Vamos a ver si podemos localizar en la maqueta anterior acá los lisosomas. Aquí está, ¿bien? Este es un lisosoma, ¿eh? Que es una estructura, una estructura pequeña, pero así como ustedes ven tan pequeña, contiene 40 tipos de enzimas diferentes que desdoblan sustancias. O sea, que ellas degradan, hacen de moléculas grandes moléculas mucho más pequeñas e incluso las pueden desintegrar. Y su función desintoxicadora es muy importante. Parece ser que nuestro hígado tiene una cantidad grande de lisosomas, precisamente porque es el órgano para la desintoxicación de muchas sustancias, o sea que nos mantiene libres de sustancias tóxicas. Vamos a dar una lectura a los lisosomas. Son sacos de enzimas digestivas que desdoblan moléculas complejas del medio intracelular y extracelular. Se han identificado unas 40 enzimas hidrolíticas en los lisosomas que se originaron en el complejo de Golgi. En ocasiones los lisosomas suelen causar la lisis. La lisis es la ruptura, ¿se acuerdan? Cuando se rompen las membranas de organelos y liberan energía de sus componentes. Cada vez que una membrana se rompe, quiere decir que los enlaces que la mantienen unida se desprenden y ahí se va a liberar una cantidad de energía muy grande. Los lisosomas también degradan moléculas extrañas incluidas en el citoplasma, por eso su acción desintoxicadora. Y tenemos las vacuolas que son muy parecidas. Son sacos grandes, en ocasiones suelen ser funciones de muchas vesículas, o sea, ser fusiones o uniones de muchas vesículas. En la célula vegetal, generalmente una vacuola que puede ocupar hasta un 90% de su volumen. Las vacuolas contienen agua, sales, pigmentos y desechos. En la célula vegetal se reciclan los desechos metabólicos tóxicos y en la vacuola y almacena compuestos inorgánicos y otros productos como proteínas de semillas. En los protozoarios estos protozoarios tienen vacuolas, pero estas vacuolas pueden hacer varias funciones, como es de alimento, digestivas, que se fusionan con los lisosomas para digerir su contenido. Y otras tienen vacuolas contráctiles que extraen las células de agua. Las células extraen de las células el agua excesiva. O sea que las vacuolas se parecen mucho a los lisosomas, solo que estas pueden realizar varias funciones: función digestiva, eliminar agua, son en algunos casos, en los protozoarios, por ejemplo, las vacuolas pueden hacer varias funciones. Pero generalmente se unen también a los lisosomas para degradar sustancias, o sea, los procesos digestivos. Y aquí tenemos una figura, miren, esta es una célula vegetal. ¿Por qué reconozco que es una célula vegetal? Porque tiene una vacuola, miren, bien grande, muy amplia, que acumula suficiente agua. La célula vegetal necesita tener en su contenido de un 85 a un 90% de agua. Y son estas bolsas, que generalmente son uniones de varias, fusiones de varias, que van a acumular esta gran cantidad de agua. Y esto es lo que se llama vacuola.
Sé que es una célula vegetal porque el núcleo parece un poquito desplazado, pero además fíjense que aquí tiene una pared celular que está rodeando a la membrana plasmática, que sería esta sería la membrana. Bueno, con esto nosotros concluimos las principales estructuras de la célula procariota y la célula eucariota. Observen ustedes la gran diferencia, sobre todo en su complejidad, pero si queremos hacer una pequeña comprobación, podemos resumir diciendo que las células procariotas son mucho más simples, menos complejas que la célula eucariota, que tienen un tamaño muy inferior a las células eucariotas. Que las células procariotas se restringe a dos reinos, que es procariota y archea. Y en las células eucariotas, pues estas forman parte del reino, de los 5 reinos restantes, que son protistas, fungi, plantae y animalia, perdón, son 4 restantes. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que se haya entendido, comprendido, y de cualquier manera, pues aquí estamos en disposición de aclarar a través de nuestras redes de comunicación. Bueno, tengan ustedes un buen día y nos vemos hasta la siguiente clase.